Escucha Máxima Revolución. En Cielos Abiertos, turradio.com, Máxima Revolución. Máxima Revolución. Escucha Máxima Revolución. En Cielos Abiertos, turradio.com, Máxima Revolución. Máxima En Cielos Abiertos, turradio.com, Máxima Revolución. Máxima Revolución. En Cielos Abiertos, turradio.com, Máxima Revolución. Máxima Revolución. Muy buenos días, queridos oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Muy agradecidos con el Dios soberano que nos permite hacer un programa más en este año 2020. Hoy 18 de enero del año 2020, 11:05 de la mañana, empezamos un programa más de Máxima Revolución, agradeciéndole a cada uno de ustedes oyentes por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema de edificación para todos ustedes, el cual va a ser el ateísmo. Y para eso, como siempre, los acompañamos Daniela Melo y también Juan Sebastián Aguillón. Y también, bueno, tenemos unos invitados de los cuales vamos a saludar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a decirles, principalmente muy buenos días y vamos a pedirle a los dos que se presenten. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia Hernández, otra vez en este programa, un saludo para todos y esperamos que nos acompañen en todo este programa. Así es, y también tenemos a otro invitado el día de hoy. Hola Sebastián, un saludo especial para ti, para los oyentes, para todos en la mesa. Mi nombre es Frank Rodríguez y continuamos con este tema apasionante. Así es, así que bueno, ellos dos nos van a estar acompañando el día de hoy. Fran y Natalia, les agradecemos a los dos por estar aquí con nosotros el día de hoy nuevamente, tratando el ateísmo, se podría decir, parte 3, así que bueno, antes de empezar vamos a pedirle a Daniela que nos recuerde nuestras redes. Entonces, Daniela. Así es, a los oyentes les informamos que se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales por si tienen dudas, opiniones o sugerencias acerca del tema que trataremos el día de hoy, el ateísmo. Comuníquense a través de nuestro WhatsApp con el número 322-260-8281, 322-260-8281 o por Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Así es, Daniela, recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras diferentes redes, se las recordamos, ahí también las pueden ver en pantalla, las que aparecen ahí, en WhatsApp como 322-260-8281, 322-260-8281, en Facebook también como Cielos Abiertos Tu Radio, y también tenemos en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio para que te puedas suscribir a nuestro canal. Así que bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, el cual va a estar muy interesante. Los invitamos a que puedan estar atentos, a que puedan hacer preguntas, a que puedan, si tienen dudas, para poder responder, ¿no? Así que bueno, comenzamos con el programa del día de hoy. Se lo recuerdo
el ateísmo. Así que bueno, vamos a pedirle a Frank que nos recuerde un poquitico más de lo que vimos en los programas anteriores. Bueno, pues en el primer programa estuvimos hablando más de forma general acerca del ateísmo, respondiendo cosas como su origen, el origen de la palabra como tal, parte pues de su cosmovisión, ¿no? De alguna forma, la cosmovisión del ateísmo. Y estuvimos viendo algunas cosas pequeñas sobre la Biblia y las respuestas que la Biblia da al ateísmo. Ya en el segundo programa sí estuvimos ahondando bastante en la parte histórica y estuvimos comentando acerca de la persona del Señor Jesús y cómo ellos ven a la persona del Señor Jesús y pues el gran problema, ¿no?, que representa para el ateísmo la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Que creo que fue pues bastante interesante. Pudimos ir a la Biblia y también pues mucha historia para ver no solamente lo que la Biblia dice del Señor Jesús, sino lo que la historia nos enseña de lo que Él hizo. Así es, bueno, ya saben, acá les recordamos un poquitico de lo que vimos los programas anteriores sobre el ateísmo. Y bueno, tenemos nuevas cosas hoy, como nos faltó decir tantas cosas en los programas anteriores, pues hoy vamos a tratar de decir lo que más podamos sobre este programa del ateísmo. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos el día de hoy. Bueno, no sé si Daniela va a decir algo más sobre la parte del ateísmo. No, sino simplemente los oyentes que quieran profundizar más acerca de la introducción que dimos al ateísmo, ya de forma general pueden buscar esos programas que han grabados en YouTube y en Facebook por cualquier duda, para que hoy podamos ir un poquito más diferente en cuanto a este tema. Y la primera pregunta es, ¿qué sentido tiene la vida sin Dios? Para un ateo, de esa forma, ¿qué sentido tiene una vida sin Dios? Es una pregunta muy interesante porque de verdad es como, si ellos no creen que exista Dios, entonces ¿cuál es el propósito del hombre en esta vida? No sé, pues todos tenemos como esa pregunta de ¿por qué estoy aquí en esta vida? Entonces sí es muy buena la pregunta porque pues si no existe como una eternidad o una vida después de la muerte, entonces es como, bueno, ¿y entonces para qué estamos en esta tierra? Y es como, ¿qué piensan los ateos de por qué estamos en esta tierra? Exactamente, y es bien interesante ver porque, pues, y hay algo que iremos viendo también a lo largo del programa, y es como el ateísmo va robando cosas de la cosmovisión cristiana y de la cosmovisión bíblica. Entonces, digamos que para dar algún tipo medianamente de propósito, pues debe haber algo, algún elemento de la cosmovisión bíblica. En este caso, pues sería el propio valor del hombre, algo que pues también iremos comentando más adelante. Especialmente creo que en la segunda pregunta estaremos ahondando un poco allí, pero pues sí es bien interesante ponerse a pensar en la respuesta que ellos dan. Entonces no sé si podríamos mirar tal vez como la respuesta que ellos dan y luego la respuesta bíblica tal vez, o no sé. Sí, estaría chévere. Pues digamos, lo que ellos piensan ahora mismo, y pues lo podemos ver tanto en los ateos así súper famosos y reconocidos como nos comentaba Frank, en los ateos prácticos, que es como, sí existe Dios, pero pues en la realidad pues actúan como si no existiera Dios. Es que todo lo que ellos dicen pues como del propósito de este mundo es para el disfrute, como decían, creo que eran los poetas muertos, de comamos y bebamos que mañana moriremos. Así tú lo ves como en el día a día, o sea, tú ves la gente pues en sus trabajos y es como, no, yo trabajo para poder comprarme lo que yo quiero, para tener ropa, para poder comer, ir a pues como a gastarme la plata. O las personas que estudian es como, no, pues yo estudio para algún día poder ser profesional y tener un montón de plata. Sí, como que todo es para el disfrute en esta vida y para irme de fiesta o también pues no tan como uno lo ve así como de sí, emborracharnos y todo, sino como no, para estar en paz, para como encontrar mi ser interior. O sea, sí hay muchas posturas actualmente de yo en este mundo estoy para el disfrute de mí mismo. Y eso se debe justamente porque pues si no hay un propósito mayor, no hay un propósito que esté más allá de nosotros como seres humanos, como personas que estamos limitados a este mundo, pues ¿qué podemos hacer más allá que tratar de conocer el mundo que nos rodea? Entonces el conocimiento, además de lo que Nata nos decía sobre el placer, que evidentemente es muy importante para ellos, el conocimiento también es importante, incluso de alguna forma se puede volver hasta un
un Dios en un sentido para ellos. Un ídolo, sí. O un ídolo, exacto. Porque no tenemos una existencia muy corta, ¿no? Estamos hablando de, y ahí para usar un lenguaje bíblico, ¿no? En los más robustos 80 años, diría Moisés en el Salmo. Pero a lo máximo una persona puede vivir tal vez 90 años, no es mucho lo que se puede vivir, entonces es un tiempo bastante limitado. Entonces, ¿qué podemos hacer si no hay un propósito mayor? Y bueno, merece la pena también que digamos que evidentemente los ateos piensan que aquí termina todo, este es el lugar donde estamos, aquí llegamos por una serie de casualidades y chances de miles de millones de años que nos trajeron hasta este pico de la evolución de toda la vida humana, de toda la vida, quiero decir, porque pues nosotros somos como el pico de la evolución de toda la vida que existe en el planeta. Hasta aquí llegamos, pero no hay más. O sea, después de esto no hay más, no hay una parte, digamos, el espíritu del hombre no va a dar cuentas a un Dios, obviamente desde su cosmovisión, tal Dios no existe, ¿no? Entonces se limita a este mundo, a lo que podamos hacer en este mundo, al conocimiento, al placer que podamos tener. Y bueno, algunos que son un poco altruistas y por eso decimos que roban un poco de la cosmovisión cristiana, pues sí piensan un poco, bueno, tal vez que podemos dejarle a los demás, y por eso el ambientalismo se ha vuelto tan popular, ¿no? Entonces estamos hablando de cuidar el planeta, porque bueno, no sabemos qué puede pasar, pero lo hacen netamente pensando en esto, en estos pocos años que tenemos. Entonces, en cuanto a la pregunta del sentido, ¿se podría decir que los ateos no tienen un sentido específico, de pronto como nosotros lo tenemos? Para ellos simplemente fue como una serie de casualidades y hechos que nos llegaron a aquí, sin algún tipo de propósito. Digamos, un propósito metafísico, o sea, que esté más allá de lo físico, no. Digamos que el propósito sería entonces mi propio placer, mi propio beneficio, mi propio conocimiento, y bueno, de nuevo, algunos pues piensan en sus familias también, en sus amigos, y de alguna manera entonces buscan un beneficio para la humanidad, pero digamos, el propósito se limita solamente a este planeta, o sea, no hay propósito mayor. Y es muy interesante como que de verdad sí tengan ganas como de tener un propósito en esta vida, o sea, aunque ellos crean que después de la muerte no pasa nada, es como no, pues tampoco es que me voy a matar pues ya hoy porque la vida no tiene sentido y no tengo ningún propósito, no, o sea, igual siguen como con ese sentido y esas ganas como de seguir viviendo y haciendo cosas. Eso es bastante como ilógico, como seguir en esta vida, tenemos el propósito, entonces sí, el conocimiento, voy a vivir para mi propio placer, voy a vivir para los demás, para dejar cosas, dejar mi huella en este planeta, pero sí es muy chistoso pues pues porque si no tiene sentido, porque no simplemente pues se matan y ya. Pero sí es raro. Algo muy interesante que me surgió mientras hablabas, Natalia, antes de ello, es, por ejemplo, está la palabra de Dios, ¿no? Ahí nos muestra cómo el Señor refleja el amor, ahí podemos ver el gozo, ahí podemos ver la paz, ¿no? Y algo muy curioso que me surgió, como lo dijo Natalia, es que muchas personas tratan de imitar cosas de la Biblia a su modo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo sentir en paz? Voy... hago mi yoga, no sé lo que hoy inventen, porque obviamente no creo en Dios, entonces me toca buscar otras formas de buscar la paz, ¿no? Entonces tratan de imitar esas cosas. Lo mismo con la felicidad, en cuanto dijiste la felicidad puede ser hacer lo que yo quiera, hacerlo esto. En la Biblia nos muestra es un concepto de gozo muy diferente. Y con el amor, ¿no? También, o sea, son conceptos que han querido como sacar de allí, imitarlo y llevarlo al punto, pero sin Dios. Sí, y es algo interesante que algo comentamos en el primer programa. A comprender. Entonces, claro, como yo estoy negando lo metafísico, lo espiritual, lo que va más allá de este mundo natural, ¿cierto? Entonces, pues el propósito se limita solamente a esta corta vida, pero aún así está, porque es esa ¿cómo decirlo? Como ese fuerte anhelo de lograr algo o de
de tener un propósito que Dios mismo ha puesto en el corazón de todas sus criaturas. Entonces por eso es muy llamativo lo que tú mencionabas. Entonces se roba de la cosmovisión cristiana algo, que ahorita lo veremos un poco, al menos esa idea de propósito es un tema muy bíblico, obviamente no por el propósito de lo que nosotros podamos hacer de una forma envidiosa o para nosotros mismos, sino principalmente para la gloria de Dios, ¿no? Pero sí se roban esas partes, ahorita lo veremos algo en cuanto a la dignidad del hombre y algunos puntos que son bien interesantes a considerar. Sí, digamos, el ateísmo, o sea, como que intrínsecamente sí busca como los mismos propósitos que todos los hombres tenemos, porque, por ejemplo, la trascendencia la quiere buscar en dejar algo en este mundo, o sea, como dejar mi huella, dejar mis libros, dejar como mi conocimiento, mi institución, mi fundación, lo que sea, pero es como ese sentido de trascendencia. ¿Qué pasa, digamos, en los cristianos? Nuestra trascendencia está completamente en la eternidad, en que todos estamos, pues, aquí y luego vamos a estar en un lugar de condenación o en un lugar, pues, de gloria eterna con Dios. Otro punto que también pues busca el ateísmo es el placer. Entonces estamos como obsesionados con buscar el placer en todas las cosas, pero con Dios podemos encontrar el placer en su gloria. Entonces como que Dios tiene la respuesta para esos que nosotros buscamos, y el ateísmo pues lo busca obviamente el placer en este mundo, pero Dios, digamos, nos ofrece ese placer en disfrutar la gloria de Dios. Y pues todo lo que es Él, su persona, todo lo que hizo pues por nosotros, que de verdad nos genera placer. Y el otro punto que busca entonces el ateísmo es la sabiduría. Entonces busca el conocimiento de este mundo porque de verdad tiene como ese anhelo de quiero saber más, o sea, como quiero tener la sabiduría. Pero entonces Dios nos enseña que la sabiduría es el temor de Dios, que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Entonces como que es el camino pues como fácil de encontrar todo en este mundo en el ateísmo, pero pues si vamos al cristianismo podemos encontrar como esos mismos objetivos, pero en la respuesta verdadera, en la verdad que en verdad pues es Dios, es Jesús. Y que, por ejemplo, en ese punto de sabiduría que tocabas, muchas veces al tratar de conocer todo, en cuanto a los ateísmos, ¿no? Porque los ateos más famosos, ¿en qué se basan? ¿Cuál es el propósito de buscar esa sabiduría? Siempre va a ser negar la existencia de Dios. Y lo que hacen es buscar muchos pruebas, teorías y cosas así, ¿no? Buscar... esto existe no porque lo hizo Dios, sino porque hay otra forma en la que se pudo crear, así que de cierta forma existe un pequeño, por decir, meta en los ateos, sobre todo los más famosos, que es eso mismo, ¿no? En cuanto gira en torno a Dios, pero en el negarlo, ¿no? Ajá. Que es lo irónico, entonces se vuelve... Sí, es como alguien bromeando, decía, no creo en Dios, pero lo odio con todo mi corazón. Así es. Y pues esto nos lleva a la segunda pregunta, básicamente, ¿no? Es una pregunta que le surge a muchas personas, ¿no? Porque es contradictoria. A ver qué nos dice la segunda pregunta. Así es, Daniela. Bueno, la otra pregunta que tenemos es la siguiente. Si Dios no existe, ¿el ser humano puede hacer lo que quiere? Esa es una pregunta muy buena, ¿no? También cuando yo la estaba mirando, cuando se las mandé a Fran, eso, ¿qué pensará el ateo de eso y qué uno podría decir del pensamiento, de lo que piensan los cristianos, ¿no? Entonces, pues, dinos. Aquí hay algo interesante, Sebas, porque recuerdan que hemos venido mencionando que ellos toman muchas cosas de la cosmovisión cristiana. Acá esto se hace bastante patente y se hace mucho más claro, porque aún incluso los ateos más extremos afirman que no, o sea, que no podemos hacer todo lo que nosotros queramos en una extensión total de la palabra. Entonces me explico. Vamos, por ejemplo, compartíamos entonces que una frase común entre ellos es, por ejemplo, mi libertad termina donde comienza la del otro. Entonces, por ejemplo, los ateos no van a llegar a, pues, pongamos ejemplos extremos, pero es así, a matar a un montón de personas para tomar lo que tienen, o a robar o algo. O sea, hay un sentido de moralidad que les impide hacer, de nuevo, romper su libertad, o más bien extender su libertad más allá de la libertad de otra persona. Sin embargo, sí es una cosmovisión muy conveniente, porque entonces, o sea, para ellos quiero decir, ¿no?, en su pecado, en el sentido de que, bueno, está bien, no puedo hacer todo lo que yo quiera con relación a los demás, pero sí con relación a mí mismo. Entonces, pues por eso tenemos cosas
tremendas o absurdas como el transexualismo, bueno, obviamente también el homosexualismo, no sé, cosas que ya yo hago lo que quiero porque yo soy mi propio Dios, que también, como compartíamos en el primer programa, es técnicamente la creencia de ellos, de alguna manera su intelecto, y ellos mismos son a quienes se dan cuentas, ¿sí? Pero entonces es llamativo, porque entonces tú dices, bueno, pero si no puedo hacer todo lo que quiero, entonces ¿cuál es la razón? ¿Sí? Si solo está limitado a mí mismo, pero no lo puedo hacer en cuanto a los demás, pues ¿cuál es el punto? Entonces sí hay una ¿cómo decirlo? Una idea de valor intrínseco en el hombre, a pesar de que el hombre sea un animal, de nuevo según su cosmovisión, de que el hombre sea un animal super evolucionado, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo matar al otro de alguna forma porque... Y alguien preguntaría, bueno, ¿por qué? Y nosotros sabemos que, bueno, Dios ha puesto la ley su ley en nuestros corazones, esa es la razón, incluso en aquellos que no le temen. Pero entonces ellos llegan a una conclusión, que es ¿cuál? Que hay la ley moral es una construcción social que los pueblos hacen. Entonces, pues obviamente, si nosotros queremos crecer como pueblo, como clan, como nación, pues no podemos andar matándonos unos a otros. Debemos tratar de buscar un bien común para todos. Entonces, ya se extiende y se va, ese valor propio se extiende hacia los que están a su alrededor. Es llamativo, ¿no? Y eso es robar de la cosmovisión cristiana, porque justamente la cosmovisión cristiana es la que los enseña que el hombre tiene un valor intrínseco en sí mismo, que es ¿cuál? El valor que Dios le da al haberlo hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Pero entonces ellos lo toman como una supuesta construcción social que se ha llevado a lo largo de milenios, omitiendo, por supuesto, porque según ellos no hay un creador, no hay un ser trascendente que nos hizo, pero sí están robando de la cosmovisión cristiana al decir que su libertad termina donde comienza la del otro, porque están reconociendo que hay un valor intrínseco en la criatura, en este caso en el hombre, ¿no? Y eso se ve mucho hoy en día de pues como tanta libertad de pensamiento, en el que literal es como una regla de oro de mi libertad empieza donde termina la del otro. Entonces es como entre más tú más abierto seas, entonces yo voy a tener más el camino libre para hacer lo que yo quiera. Entonces están como en esa dualidad de sí, yo no voy a hacer pues todo lo que yo quiera, no tampoco, pero sí, yo quiero hacer todo lo que yo quiera. Entonces es como de sí, pero no. Y entonces ya el no tener la ley, como tú lo decías, es muy conveniente, porque yo puedo hacer literal como todo lo que yo quiera, pues siempre y cuando como que esté dentro de lo de las demás personas, pero yo no tengo ninguna restricción moral escrita ni nada pues que me limite a mí, porque no tengo a Dios. Y pues ahora mismo nosotros lo vemos pues como en su máxima expresión con todo esto del movimiento LGBTI, o sea, literal es como sin Dios, ni ley, ni restricciones, queremos hacer todo lo que queramos, pero entonces hasta qué punto pues como que llegó hasta la libertad del otro. Entonces pues ellos buscan es como ampliemos mucho más la libertad de cada uno para que así podamos tener el camino más libre. Y pues es muy chistoso, pero también se recalca mucho esto de, bueno, porque todos tenemos en la cabeza de que somos tan importantes como hombres, o sea, como ese valor del hombre. Pues yo creo que también Dios pues puso en nosotros como esa imagen de él mismo, y todos reconocemos que somos un poquito como, o sea, en verdad somos unos seres importantes en esta tierra, no es como, sabemos que no somos como los animales, aunque bueno, ahora mismo es como que queremos estar igual también. Hay gente que dice como no, que los animales pues ahora estamos como al mismo nivel y que somos animales, pero Dios. Por ejemplo, algo que vendría mucho a este punto, al saber de lo que yo quiero y lo que no, la libertad del otro, es la definición que tienen esas personas de lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿qué límite yo tengo para definir qué es bueno y malo si no me rijo bajo la Biblia, ¿no? Que hay mucha construcción de la ley civil dentro de ella. Entonces yo digo, no es malo mentirle a los demás, pero hasta qué punto uno dice, eso lo podría estar a él privando de algunas cosas, y así de cierta forma va el tema de yo puedo hacer lo que yo quiera, pero es bajo una moralidad que yo tengo, porque yo considero que eso es lo que es bueno y malo. Sí, entonces uno no se quiere regir bajo, por ejemplo, la Biblia. Yo no me rijo bajo la Biblia, yo no creo en ella, lo que dicen, ¿no? Sin embargo, está una ley civil, dentro de ellas también juega, como lo sucedió antes de la ley, la conciencia, ¿no?
en cuanto yo sé que matar no está bien. Y Caín él lo sintió, ¿no? Entonces, hace poco me quedé reflexionando, sí, hasta qué punto uno puede decir que es bueno y malo si no tengo como concepto el creer en la Biblia. Sí, sí, exacto, y eso sí es muy importante porque entonces nosotros vemos que, ya hablando un poco del punto de vista cristiano, entonces ¿quién define quién es lo bueno y lo malo? Entonces es el ser trascendente justamente, ¿no? El que está más allá de esta creación, es decir, justamente el creador, ¿no? Entonces el creador define lo que es bueno y lo que es malo según su propio criterio y su propia voluntad. Lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno, no es algo que debemos entender. Obviamente los ateos y pues eso no les cuadra, obviamente, y de nuevo, volvemos con el asunto. Es una cosmovisión muy resquebrajada, porque entonces lo que hacemos es, lo que nos conviene, como de alguna forma esa dignidad de que yo no puedo matar a alguien por la propia conciencia que Dios me ha dado, que obviamente ellos lo niegan, pero entonces sí estoy tomando parte de esa cosmovisión que la Biblia enseña, pero estoy negando todo lo otro que no me conviene según mi propia... o mis propios deseos o mis propios anhelos. Entonces eso es lo que hace tan, y pues obviamente es lo que pretendemos con estos programas, ¿no? Que comprendamos que como tal, o sea, y lo decíamos en el programa pasado, el cristianismo es la única cosmovisión que le da respuesta a todas las preguntas que el hombre tiene, incluyendo la de los ateos. Entonces justamente lo que hacemos es mirar qué es lo que ellos creen para tratar de dar esperanza, ¿cierto? De pronto pues nosotros estamos entre creyentes, sabemos lo que es, sabemos que hay una ley moral que Dios puso en el corazón, Romanos 1, ¿cierto? Tú ponías el ejemplo también de Caín, hay otros ejemplos en las escrituras, pero que nosotros también podamos compartir esa visión justamente con ellos, y por eso hacíamos la invitación la vez pasada, ¿no? Como bueno, lee la Biblia a un ateo, y decíamos, en promedio, y es así, si encontramos un ateo en una universidad, un amigo del trabajo, es casi más del 80% de ellos que no ha leído los 4 evangelios, ellos no comprenden esas cosas. Que muchas veces lo que hacen es regirse por lo que escuchan, Sí. ¿no? Hace poco yo tenía como una conversación de hecho con uno y decía que había una mala interpretación de la Biblia, en cierto, y yo le pregunté, ¿pero has leído la Biblia? No, pero hay una mala interpretación. Pero es porque hay muchos conceptos, ¿no? Yo me rijo por lo que dijo el Papa o lo que dijo esto y lo otro, entonces por eso hay una confusión total y creen que saben de Dios y uno les pregunta, no, yo sí sé lo de la Biblia, yo sí sé lo de Dios, ¿por qué? Porque pues han escuchado lo que dice acá, lo que dice acá, lo que dice este pastor, claro, muchos que están súper desviados y por eso hay un mal concepto de confusión y creen que uno es el que está perdido totalmente en ese conocimiento. Exacto, y es llamativo de nuevo porque compartíamos también antes del inicio del programa que, por ejemplo, Darwin tenía de lo que Darwin dijo es, por ejemplo, que pues la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y eso lo aplicaba hasta el hombre, que era como la punta, pues estoy olvidando la palabra específica, de la cadena de la evolución. Pero digamos que eso no es tan cierto ni siquiera para ellos, porque digamos, si eso fuera así, entonces si es la supervivencia del más fuerte, entonces pues nosotros vemos claro que ni siquiera los darwinistas, bueno, tal vez con excepción de algunos extremos, llegan al punto de matar a personas que tal vez tengan debilidades físicas, o sea, ni siquiera ellos mismos son, porque la cosmovisión está llena de huecos, ¿sí? De nuevo, porque sí hay un valor, o sea, sí se ve un valor, lo que tú mencionabas ahorita, sí hay algo llamativo, que incluso ellos mismos ven un valor en el hombre como algo especial, bueno, a pesar de que lo consideran un animal en un sentido, pero sí lo ven como alguien especial, con excepción de algunos que son muy extremos, que sí dicen pues que somos una serie de partículas que obedecemos a un montón de millones y millones de años, pero bueno, las partículas, hablábamos de eso en el primer programa, no aman, las partículas no se preocupan por otros, las partículas no ríen, las partículas no se comunican por medio del lenguaje, todos esos intangibles que pues son problemas para ellos, ¿no? Sí, así es. Tenemos una pregunta de un oyente de Marquitos81, es un suscriptor de YouTube. Hola Marquitos81. Nos pregunta,
Para el ateo, discutir la existencia de Dios, ¿deben tener algún problema o son solo fanáticos? Así nos pregunta, si quieres se la vuelvo a leer, dice, para el ateo discutir la existencia de Dios, ¿deben tener algún problema o son solo fanáticos? O sea, como que si los ateos necesariamente tienen que discutir esa pregunta, la existencia de Dios, o solo los fanáticos ateos discuten esa pregunta. O sea, por ejemplo, no sé si Podría ser. recuerdan que hay una película en donde hubo las personas que tienen, como diría yo, una mala experiencia, entonces lo que tienen algún problema específico con Dios, y eso es como lo que tú decías, ¿no? Yo no existe pero lo odio, es que tengo algún problema y por eso, o más que todo en Pues el... bueno, no sé si entiendo muy bien exacto lo que tú decías la pregunta, pero no sé si es como eso de que tal vez si el ateo es fanático por hablar de esos temas, no sé, pero el ateo, o sea, los ateos tienden a... Normalmente no es como yo creo que Dios no existe y estamos bien así, sino como que yo creo que Dios no existe y yo quiero que tú Y tengo creas que no decírselo a existe. todo el Tengo que mundo y decírselo a todo el explicarlo y mundo. estudiarlo. Exactamente, o sea, sí hay, y por eso algunos bromean, bueno, a ellos les molesta sobremasía cuando les dicen que el ateísmo es una religión, a ellos eso es algo que les molesta, pero mucho. Sí. Pero entiende uno por qué algunos como Ken Han, por ejemplo, mencionan que el ateísmo es una religión. Desde ese punto de vista como de militancia, pareciera como que estuviéramos también defendiendo una causa que supuestamente es mayor a la de los ingenuos, como ellos muchas veces nos llaman, que creen que Dios existe, pero pues como hemos visto tanto hoy como en los otros programas, pues más bien la cosmovisión más sólida que existe en el mundo es justamente la cosmovisión cristiana. Que incluso, por ejemplo, también antes nos hacían creer, aunque como no les gustaría como que lo definieran con la religión, pero más que todo es por el estereotipo y etiqueta que ellos han querido abolir, pero en sí es el creer en algo, ¿no? Así lo define Google, pues la religión como un conjunto de creencias, ¿no? Entonces, pues al no creer en Dios, pues crees en algo, o sea, ahí no hay nada que discutir, no es que no creas en nada, pero crees que no existe esto, o creas en lo otro. Así que, bueno, muchas gracias al oyente por esta pregunta. Invitamos a los oyentes que nos están escuchando, que si tienen alguna pregunta, una duda, que si tienen algún aporte o sugerencia, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, en WhatsApp como 322-260-8281, 322-260-8281, y en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Bueno, y regresando a la pregunta de si los cristianos pues tienen ¿cómo es que dice la pregunta? De que si Dios no existe, el ser humano puede hacer todo lo que quiere, que creemos entonces nosotros los cristianos. Entonces nosotros tenemos a Dios para dar cuentas ante Él, porque así no lo queramos, todos en el día del juicio vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Entonces nosotros creemos que sí hay una ley, porque pues va a haber un juicio. También creemos que Dios es el creador de nosotros y pues como nuestro dueño tiene pues todo el derecho de ponernos pues las leyes, de juzgarnos y pues de estar ahí. Entonces también por eso nosotros nos vemos limitados. También pues tenemos la ley moral de Dios que está escrita, es como Dios pues escribió la ley moral en nuestros corazones, la eternidad que está escrita en nuestros corazones. Entonces como creyentes creemos que esta ley pues es la que nos rige a todas las criaturas, creyentes y no creyentes, pues porque vamos a ser juzgados con la misma vara. Sí. Pero específicamente para los creyentes nosotros también creemos que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a cumplir la ley moral de Dios. Es el Espíritu Santo en que ahora sí nos permite poder actuar pues correctamente y poder cumplir la ley de Dios. Aunque no lo podemos hacer perfectamente porque solo Jesús lo hizo perfecto, pero pues nos podemos acercar y el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Porque aunque uno, como tú lo decías, Frank, está el ateísmo práctico y el ateísmo... pues el ateísmo como tal en concepto. Por ejemplo, también está el cristiano que en cierta forma dice que es libre y puede hacer lo que quiere, que cree que yo puedo cumplir las normas de Dios, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, pero como tú lo decías, Natalia, es muy importante que es el Espíritu, es Dios quien lo pone, ¿no? Que es como esa clase de que yo también puedo buscar cómo cumplir por mis propios méritos,
por mis propios cuentas esas cosas, ¿no? En este caso la ley de Dios, como nosotros hacemos, pero es Dios quien pone ese querer como el hacer y es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos discierne en eso. Sebas nos tenía una cosita. Sí, otra cosita que tenemos por acá tenemos otra pregunta y también vamos a decir otra opinión de un oyente. Entonces primero vamos con la opinión y después vamos con la pregunta. Entonces Ricardo Alfredo González Cristancho nos dice: la mayoría de ateos quieren negar a Dios para no tener que dar cuentas de sus pecados. Muchas gracias al hermano Ricardo por su participación y también a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Y bueno, también tenemos otra pregunta que es de Álvaro Melgarejo Silva, que dice: ¿por qué la mayoría de los científicos son ateos? Y una afirmación como muy general. O sea, muchos científicos son ateos, pero pues yo creería que también hay muchos científicos que son creyentes y pues ante el estudio, en verdad, como de la ciencia y el estudio del universo, pues muchas personas también reconocen de Dios, pero bueno. Pues sí, es como la imagen, ¿no? Creer que ciencia es igual a no creer en Dios. Sí, creo que algo incluso compartimos en el primer programa tal vez, pero sí, digamos que incluso es algo llamativo lo que tú dices. Sí, en medio de la comunidad científica hay personas que creen, pero por temor a ser juzgados, de alguna manera no prefieren no comentar que sí tienen una creencia en lo metafísico. Y que, por ejemplo, es como que muchos, perdón, te interrumpo, que muchos de esos científicos que son ateos, y como lo mencionamos, les gusta exhibir ese ateísmo, ¿no? Les gusta es mostrar y por eso se vuelve como opacar al cristiano, no se está exhibiendo de que creo en Dios, ¿sí? No hay ese contraste, ¿no? Sí, sin embargo, sí no podemos negar que hay una gran tendencia en la academia al ateísmo también. ¿Por qué? Digamos que, para responder la pregunta, digamos que se supone que la mente del científico lo que busca es creer solo en aquello que se puede comprobar. Primero lo que se ve es lo más sencillo, y lo que se puede comprobar es lo que existe, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, de fenómenos como el electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno invisible que no se puede percibir, pero con ciertos experimentos y en ciertas condiciones es posible ver el electromagnetismo. Los científicos en realidad muchos de ellos no se sienten cómodos en anunciar su posición de fe, o entre aquellos que creen, es porque normalmente no es muy bien visto, o la comunidad ya es tan reacia a la fe o al cristianismo o al islam, a cualquier tipo de fe, que pues muchos de ellos prefieren permanecer callados en vez de anunciar que sí creen en algo, en un mundo espiritual, un mundo metafísico que está más allá de la creación visible, ¿no? Sin embargo, pues también hay algunos, ¿no? Hay algunos, incluso entre los creyentes, hay varios, hay páginas, creo que hemos ya referido, como Answer in Genesis, que creo que es una opción muy buena, respuestas en Génesis, lo que hace Hugh Ross también con Reasons to Believe, razones para creer. Unas cosas no están en español, pero hay unas cosas que son muy buenas. Entonces sí hay algo, tal vez de pronto por un temor a la comunidad no se sienten lo suficientemente cómodos para anunciar, y obviamente sí hay se tacha un poco aquel que pues afirma creer. Pero igual, o sea, sí es muy importante considerar que dentro de este mundo científico, aunque pues lo más como comúnmente aceptado es el ateísmo, pues sí necesitamos cristianos que estén en ese mundo, que lleguen a la academia, que estudien nuestro mundo, nuestros animales, como todo lo que hay en esta tierra, desde una cosmovisión pues bíblica, que tengan una visión pues bíblica para entonces ahí sí acercarse a la creación, porque pues eso nos puede ayudar muchísimo a contradecir pues teorías y cosas que ya están establecidas pero están en contra pues de la Biblia. Entonces a todos los chicos que nos escuchan, que están en la universidad, que ya están trabajando, están en el colegio, pues los animamos pues también a que sí se metan en este mundo pues científico, porque necesitamos creyentes en todas las áreas de la sociedad, necesitamos creyentes que sean científicos, hasta creyentes que sean políticos, biólogos, geólogos, necesitamos pues de todo, porque nosotros estamos llamados a ser la sal, la luz de este mundo, y pues si nosotros no decimos la verdad, ¿quién la va a decir? Amén, así es.
Algo interesante en lo que podemos reflexionar, lo que decías, Frank, es que siempre buscan es comparar ese mundo visible y descartar lo invisible y que, como se podría decir, no meter a Jesús, a Dios ahí en un microscopio. Entonces, pues queda la duda, ¿no? De que sí existió Jesucristo y como lo vimos en los programas pasados y se dieron los argumentos, sí existió la prueba visible, sin embargo nos dimos cuenta que en ello no todos creyeron, incluso de los que hicieron de los que vieron los milagros, de los que fueron sanados, siempre, y por eso recalcamos mucho el aporte del hermano Ricardo en cuanto realmente es una excusa para no querer rendir cuentas. Sí, incluso en el programa pasado hablábamos un poco de eso, que algunos llegan al punto de negar justamente la existencia, como dirían en la comunidad, del Jesús histórico, incluso justamente por eso, porque tienes que lidiar entonces con lo que él dijo. Y si lidias con lo que él dijo, pues es complicado, porque claro, hay que leer lo que él dijo, ¿no? O sea, sus palabras, como él mismo mencionó, son espíritu y son vida. O sea, nadie habló como este hombre, como incluso un soldado romano afirmó, o algunos afirmaron después de escucharle. Entonces creo que va también por ahí. Y es como un temor, ¿no? Porque de alguna manera, pues si hay algo que está fuera de nosotros, si hay alguien que es más poderoso que nosotros, y si es nuestro creador, pues le debemos a él todo lo que somos, estar aquí, vivir, experimentar las cosas bellas, incluso que ellos mismos experimentan, ¿no? Ese placer por el conocimiento, esa búsqueda por la sabiduría, como Nata nos compartía. Entonces, es de alguna manera algo que está fuera del control de lo que nosotros mismos podemos ver y palpar con nuestros sentidos, genera temor en ellos. Claro. El asunto es que esas realidades están ahí, entonces ¿cuál es la invitación? Y lo que decíamos, ¿no? Entonces es buscar las escrituras, entender lo que es ese hombre dijo, el Dios hombre, el Señor Jesús, y ver que efectivamente sí existe Dios y que eso tiene una serie de connotaciones muy grandes, como tú también compartías. O entonces hay dos lugares entonces a los cuales ir, o creemos en Él para arrepentirnos y no ir al lugar de condenación, o no creemos y pues evidentemente pues habrá juicio, ¿no? Me recuerda a la parábola del rico y el Lázaro, cuando pues el rico le dice como manda a alguien a la tierra para que le avise a mis hermanos sin que no vengan a este lugar de condenación, y le dice como aún si alguno se levantara de los muertos, pues no van a creer, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Exactamente, sí es exactamente. Entonces la pregunta sería al ateo, si aquí estuviera Dios presente, visible, ¿tú creerías realmente en él? Es tenaz porque es ese. Y si lo veo que ahora me toca rendir cuentas, ahora me toca cambiar, Y eso es complejo porque un famoso predicador dice que el infierno está cerrado desde adentro. Sí, o sea, las personas no quieren salir. Y además hay otro predicador también, un apologeta, que menciona algo que es fuerte, pero es verdad. Digamos, nosotros pensamos que el pecado para en el infierno, pero ¿quién nos dice eso? O sea, y él, por ejemplo, relaciona olvidé la palabra, el crujir de dientes, no solamente con la angustia del dolor, sino con una rebeldía que aún continúa en aquellos que están el allá. Orgullo. Exacto, o sea, ya que mencionabas esa pregunta tan tremenda, ¿será tal vez entonces posible que ellos reconocieran a Dios si Dios obviamente no da un nuevo corazón y por eso tal vez el infierno está cerrado desde adentro? Pero igual no habrá tal reconocimiento. En el momento del juicio, pues ya ante Dios juzgando, no, obviamente no vas a poder negar pues que es Dios mismo. Bueno, algo claro que existe, sí. Más ya como reconocerlo más pues como Dios, pero y todo, pues sí, pero podría ser lo mismo que ahora. Lo que pasa es que ahí es más contundente, ¿no? Porque la Biblia nos dice que todo ser viviente, todos se postrarán en ese momento, en ese juicio. Los más recalcitrantes entre ellos, algunos de los cuales hemos hablado en programas anteriores, ellos mismos también tendrán que reconocerlo cuando estén ante Él. Sí, es lo que tú mencionas, Filipenses 2, toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero tú le dices eso a un ateo y va a decir, no, yo nunca me voy a arrodillar. Pero que lo compartíamos, creo, un poco, no recuerdo si en el primer programa sobre Christopher Hitchens, que Hitchens, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, como lo llaman entre los ateos, murió de cáncer hace como 9 años, 10 casi, un periodista tipo brillante.
y él decía, una de las últimas entrevistas que dio ya calvo por la quimio, un periodista de CNN muy famoso le preguntó que qué deberíamos hacer con alguna historia que leyéramos, si él se arrepintió en su lecho de muerte o algo, y Hitchens decía que no las creyera, que eso no iba a pasar. No pasó aquí, pero como tú mencionas, allá después allí con Dios, en el momento de dar cuenta, sin duda sí pasará. Bueno, y ahora sí vamos a la última pregunta para concluir. Bueno, realmente relaciona, ¿no? Todo lo que hemos visto, cierra y encaja en todo ello, y es, si no creen en Dios, ¿de dónde nacen los valores, la moral? ¿De dónde nace? Si no está Dios, entonces, ¿de dónde? Dale. Pues digamos que hay dos puntos, podríamos decir, digamos hay una construcción social, ellos consideran que los valores se construyen socialmente, con referencia a los otros, bueno, tal vez ese es el punto principal, con referencia a las comunidades, entonces por eso afirman que, por ejemplo, los valores en las comunidades son distintos. Hablan, por ejemplo, de los indígenas o de algunas de las comunidades paganas o en la antigüedad, porque los valores varían, ¿sí? No son iguales, se construyen, bueno, sí hay unos máximos como no matar, como el robo, ¿cierto? Pero algunos pues mencionan que lo que se hace es justamente una construcción social de ellos. Y lo que pasa ahora mismo es que pues ese concepto de que todos nuestros valores y nuestra moral se construyen en la sociedad, ahora estamos muchísimo más específicos en que todo tu ser y lo que tú crees como se construye pues de tu situación, de tu familia, ya no es como de la sociedad colombiana o de la sociedad bogotana, sino de tu sociedad como Natalia, como Frank, o sea, como cada uno de nosotros. Y entonces es como lo que vivimos ahora mismo del individualismo, de yo creo, a mí me parece, a mí me enseñaron, yo crecí con tal cosa, y entonces ahí cada individuo es una persona independiente con creencias diferentes de uno a otro que cambia completamente. Entonces ahí sí queda como muy difícil, porque ya no es ni siquiera de cada sociedad tiene su moral, sino cada individuo tiene su propia moral, sus propios límites, y pues bueno, así es muy difícil. Que estas opiniones pueden ser fluctuantes, ¿no? Romanos 2 nos dice que uno no se debe conformar a este siglo, pero ¿en qué cambian los valores, las opiniones en cuanto al tiempo, ¿no? Pues yo antes creía que robar no está bien, pero como estamos hoy en un mundo de delincuencia y como, por ejemplo, en este caso los saqueos, como lo hacen todo el mundo, entonces uno lo va realmente es como acomodando a la actualidad, ¿no? Y así todo el tiempo. Antes yo no veía normal a dos personas besándose, pero ahora es supremamente normal y yo me debo adaptar a eso y debo cambiar mi forma de pensar. Entonces es fluctuante, no hay una... Y eso tiene que ver mucho con lo que Nata decía, porque, digamos, arrancó como una construcción social dentro de los grupos culturales o étnicos, pero luego, y obviamente la filosofía y un montón de cosas tienen que ver mucho con eso. Entonces ya ahora es más difícil, porque también por lo que tú mencionas, porque entonces ya no es solamente con un grupo de personas, sino ahora termina siendo la ley soy yo. Hay alguien, no sé si entre los oyentes reconocen, hay una persona que se llama Aleister Crowley. Él era un ocultista inglés muy famoso. Él influenció a muchos músicos del siglo XX. Algunos se obsesionaron con sus enseñanzas, como bueno, algunos de Led Zeppelin y otros también, entre algunos de los músicos más reconocidos. Crowley, en uno de sus libros, tenía una máxima que es justamente lo que tú mencionas, que se ha vuelto literal la máxima. Ese es un título de uno de los capítulos del libro. En español traduciría: haz lo que quieras, esa será toda la ley. Cuando Crowley dijo eso, más o menos entre la década de creo que el libro es como de los 40 del siglo XX, eso parecía que no sería posible, porque aún la influencia del cristianismo todavía estaba muy marcada en la cultura occidental. Pero Crowley, hoy, y muchos de sus discípulos, porque tristemente los tiene, estarían de alguna manera viendo que su terrible máxima se volvió realidad. En verdad, la ley es lo que tú quieras hacer, lo que tú mencionabas, entonces, y lo que mencionábamos también atrás. Entonces una persona decide que esto es bueno para él, entonces esa es la ley
eso es lo que él cree que es, y por eso pues es que el mundo está como está y va en esa decadencia en la que va. Sin embargo, pues nosotros entendemos y sabemos obviamente que la ley es algo que Dios dio, ¿cierto? La ley en la conciencia del hombre, y también la ley que algún día Dios le dio a Moisés en Sinaí, que es, bueno, obviamente resumida allí en los 10 mandamientos, pero allí está, y esa es la base entonces de eso. No es como o una construcción social o lo que nosotros mismos creemos, que pues es lo que estamos viendo y lo que tiene al mundo también como está, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay un fundamento realmente para los valores de los ateos, ¿no? Porque así lo vemos desde un punto de vista de otras religiones, desde otras creencias, por ejemplo, como tú decías, desde un grupo étnico indígena, aún así, pero en cuanto a los ateos y lo que ellos se rigen, no, normalmente ellos dicen matar, pues no está bien, es un ejemplo que hemos sacado hoy ya mucho, ¿no? Matar no está bien, pero eso ya le priva la libertad a la otra persona. Entonces es muy interesante porque hasta qué punto eso, pues uno puede decir que es realmente malo, y es con respecto a eso, ¿no? De que realmente si yo digo que está bien o está mal, yo propongo mis propios principios, mis propios valores, y hoy en día pues me da mucha curiosidad ver que en unos documentales veían como en las familias, en este caso eran familias estadounidenses, ellos mismos creaban como sus propios antros espirituales, como sus propias Biblias, como sus propias, entonces yo creo que la sanidad está en que si tú no comes carnes, etcétera, entonces es eso, crear realmente conforme a lo que yo creo, va a basarme en ello, es realmente la teoría del yo, del humano, de lo que yo quiero, entonces es bastante interesante por ese lado. También hay muchas personas que creen que pues lo único que tenemos que hacer en esta vida es como pues hacer las cosas bien, hacer siempre el bien a otros y pues seguir como ciertas leyes pues que están en, digamos que en la moral de nuestra sociedad, y si existiera un cielo, pues que no, obviamente pues hay personas que no creen en eso, pero digamos los ateos prácticos que dicen pues sí, pues algo existirá y pues si yo me porto bien aquí, pues iré al cielo porque yo no he hecho nada malo. Entonces ahí estarían pues poniendo su confianza pues como de una salvación eterna en sus obras, en decir si yo actúo bien, si yo sigo pues la moral de este mundo o de mi sociedad, pues voy a tener una recompensa eterna. Y entonces pues ahí es donde también el cristianismo pues lanza su mensaje explosivo de pues la salvación no es por las obras sino por la fe. Sí. Y también es, dale. No, es que simplemente me recuerda la parábola del joven rico, ¿no? Uh-huh. Que él decía que ya había cumplido los mandamientos, entonces ya tengo la salvación. Es como decir, ya cumplí aquí en el mundo, ya. Sí, y mucha gente cree eso, como no, pues digamos mi abuelita era súper buena, ya no le hacía mal a nadie, ella seguramente merece irse al cielo. Pero sí. Entonces la Biblia, bueno, Dios nos enseña que pues para que sea una buena obra, literalmente, bueno, primero que todo la salvación es por la fe, y la fe pues en Jesucristo, pero para que sea una buena obra deben cumplirse una especie de requisitos. Para que sea una buena obra debe ser una obra que nazca de un corazón regenerado, debe ser una obra que le dé la gloria a Dios, debe ser además una obra que esté pues de acuerdo con su ley y que yo no esté pensando en la recompensa. Entonces yo por ejemplo digo no voy a robar. Entonces una persona que no cree en Dios, bueno, no robó, entonces cumplió con que hizo una buena obra de acuerdo a la ley de Dios, pero ¿está haciendo eso para la gloria de Dios? ¿Esa buena obra nace de un corazón regenerado? Entonces esas obras en verdad no son buenas obras, no pueden ser buenas obras ante Dios, mientras que el cristiano sí tiene la capacidad y tiene como ya en su corazón y gracias a la obra del Espíritu Santo la capacidad de hacer buenas obras, porque tiene un corazón regenerado, tiene el deseo de glorificar a Dios y tiene la ley. Entonces cuando un cristiano dice no voy a robar porque Dios dice que no debo robar, porque no voy a robar para darle gloria a Dios y además yo pues ya tengo un corazón regenerado, ahí entonces sí puede ser una buena obra, que cuando ya pues llegamos al cielo las prueban las obras ante el fuego y es las que viven son las que sí eran. Entonces pues recordar que aún como cristianos pues debemos tener presente pues que
no solamente es, sí, yo creo en Dios, sí, hay que cumplir la ley, sino que pues la salvación es por la fe, es por Jesucristo y debemos esforzarnos en obedecer a Dios porque Él nos manda a obedecerlo y pues bueno, se esforzó mucho porque nos escribió miles y miles de páginas en la Biblia tratando de explicarnos, bueno, muy correctamente, quién es Él, quién somos nosotros y para qué estamos acá. Sí, lo que tú dices es muy cierto y de alguna forma todo se resume en Dios, ¿no? Es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se miente? Entonces, porque Dios es verdad. ¿Por qué no se mata? Porque Dios es vida, ¿sí? Entonces, la ley también está relacionada con el mismo carácter intrínseco de Dios, con lo que Él es como un ser, como una persona divina, ¿no? Como el Creador. Entonces es interesante, pero sí lo que mencionas en cuanto al tema de las obras es muy interesante, porque entonces se puede caer en ese ateísmo práctico en el sentido, o sea, de personas que pueden creer que el cielo es real y estas cosas, de pronto no están haciendo las cosas de una forma como la Biblia nos enseña, que es obviamente lo que Nata nos recordaba, que es por quién es Dios, por una obra que le glorifique a Él, una obra hecha en Cristo y que esté centrada pues en Él, ¿no? Claro, ahí podría ponerse el ejemplo de lo del ateísmo práctico, en cuanto si un ateo lo que quiere buscar es su propio beneficio, y lo mismo pasaría con aquella la salvación. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Porque de eso se trata, de que tanto los del mundo, ateos o aquellos que no creen, buscan es hacer y hacer cosas para nuestro propio beneficio, ya no sea para el cielo o otras personas que quieren hacer cosas para ganarse la salvación. Como tú lo decías, ¿no? Es don de Dios, la dádiva, ¿no? No es algo que yo me merezca, ni por todo lo que yo haga, sí, entonces, de eso. Así es, así que bueno, lamentablemente creo que ya el tiempo ya no nos da más el día de hoy. Fue un programa muy interesante, nos faltaron cosas por decir, así que los invitamos el próximo sábado a las 11 de la mañana para que podamos retomar un poquito más sobre el tema del ateísmo, también con Frank, que nuevamente nos va a estar acompañando. Y sin más preámbulos, pues agradecerle pues a los dos por estar acompañándonos el día de hoy, ¿no? Y también a todos ustedes, gracias oyentes por estar sintonizando Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Y bueno, antes de despedir, pues el día de hoy los estuvimos acompañando Daniela Melo. También. Natalia Hernández. También. Frank Rodríguez. Y también Juan Sebastián Aguillón. Así que bueno, sigan con la programación de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Chao, chao.